luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. La Iglesia de Dios del Nuevo Pacto ofrece una vez más sus servicios, como lo han ido haciendo durante los últimos días sábados, y deseamos como siempre que la paz de Dios entre en vuestros hogares y Él va a gratificar el tiempo que vosotros dedicáis a escuchar lo que es su palabra. En esta ocasión tenemos un invitado especial que vamos a presentar en el debido momento, y de todas maneras queremos que esto sirva de incentivo para la invitación que volvemos a reiterar a todos los dirigentes de las distintas denominaciones evangélicas. Si quieren participar con nosotros en una conversación dentro de la fe que corresponde, lo pueden hacer perfectamente. Yo nuevamente voy a dar la dirección de nuestro local en calle Carrera, esquina de Aníbal Pinto, en San Rosendo, y nuestra dirección de la página web es www.idnp.cl. Cualquier comunicación que vosotros desde ahí podéis hacerlo a la dirección ante la... Tenemos como siempre con nosotros a nuestro pastor, el hermano Francisco Ulloa White, al cual le entrego la palabra para un saludo. Estimados televidentes, es un honor para nosotros poder estar acá en la televisión y poder dirigir en este día un mensaje de la palabra de Dios a la conciencia de todos ustedes, en la necesidad de que juntos podamos empezar a construir el camino que nos va a acercar a Dios, para que por fin las religiones, por lo menos en esta región, puedan alcanzar las promesas que Dios ha tenido para sus hijos. Que la paz de Dios los bendiga. Enseguida voy a presentar al hermano pastor de la Iglesia Israelita, el hermano Abner Salazar Díaz, quien nos dará a conocer su congregación. Hermano, tenga la bondad. Muchas gracias, hermano Nelson. Ante todo, saludo en el nombre del Señor a todos nuestros amigos que nos ven a través de este canal en este sector de nuestro país, dando gracias a Dios ante todo, porque es una gran bendición en esta oportunidad de estar en sus hogares a través de este medio y llegar a través de él con la palabra de nuestro Dios. Agradezco también a Dios la invitación que me hicieran para poder compartir y participar de esta rica oportunidad. El tema que vamos a pasar a considerar tiene una situación muy especial. Se llama el tema Israel. Nosotros sabemos que en el mundo religioso hay tres religiones monoteístas, que son la iglesia maometana, la iglesia católica y la iglesia judía, israelita judía. Como ya lo he dicho, el hermano pertenece a una iglesia, a una congregación israelita, y nosotros por supuesto que fundamentamos nuestra fe también en el mismo sentido.
Entonces sería interesante para nosotros y para ustedes también, estimados televidentes, tener conocimiento acerca de las razones por las cuales nosotros nos inspira seguir en esta fe. Si nosotros tomamos en consideración la situación actual del pueblo de Israel, yo lo señalo porque me he encontrado con fenómenos como el que me dicen de que Israel tiene desde el año 48 para adelante su existencia, cosa que no es verdad. La existencia de Israel como tal está designada por la palabra de Dios, y a través de ella, cuando el Dios, nuestro amado Dios, llama a Abraham y le dice entonces lo que viene por delante, que significa que de su descendencia se iba a generar, entonces él bendice a todo el mundo a través de la conversión de Abraham, y enseguida le señala cuál va a ser el camino a seguir, mencionándole de paso que su descendencia iba a estar en un pueblo terminado durante 430 años, según el capítulo 15 del versículo 13 del libro de Génesis. Allá pueden comprobar ustedes, ahí podemos mencionar el origen del pueblo de Israel como tal. Ahora bien, a este pueblo Dios le entregó una religión. Entonces es importante que de ahí para adelante se han generado las religiones monoteístas, pero dejando muy claramente establecido que el principio de la religión monoteísta empieza por el pueblo de Israel, pueblo electo de Dios. Entonces le voy a ofrecer la palabra a nuestro estimado hermano Abner Salazar para que él dé a conocer posiciones de su congregación con respecto al punto de Israel, en el sentido de cómo ve, estimado hermano, usted la posición de Israel en el mundo, en el momento actual, es decir, con toda la situación que pasa en el Medio Oriente, y enseguida primero nos dedicamos a esa parte, a ese aspecto, y enseguida entonces entraríamos a ver ya el asunto desde el punto de vista religioso. Tenga la bondad, hermano. Gracias. En relación a la posición que tenemos extraída, entendida por lo que leemos en la palabra de Dios, bueno, ya que nuestro hermano menciona la bendición que Dios le diera allí a Abraham, ¿cierto? Citando el capítulo 15. De hecho, allí mismo Dios dice y establece en esa gran promesa, en ese pacto que Dios hiciera con Abraham, ahí establece 3 bendiciones fundamentales, entre las cuales dice ahí, ¿no es cierto?, que de él nacería una gran nación. Una bendición, y esa es Israel. Por otra parte también dice que el nombre de Abraham iba a ser conocido, prosperado el nombre en sí. Y de hecho todas las religiones que ya se citaron al principio tienen a Abraham como el padre de ellos, como el padre de la fe. Y hay una parte allí en la tercera promesa que es muy importante, y de ahí es que nos viene, y de ahí es que es importante y relevante en la fe actual Israel. Porque dice que a través de él, ¿no es cierto?, iban a ser benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Y precisamente a través del árbol genealógico, a través de la descendencia de Abraham, finalmente la bendición grande que viene a todo el mundo es la de Cristo Jesús. Bien, ahora, ¿cuál es nuestra mirada respecto hoy día a lo que sucede en Israel? Entendemos nosotros de que, según en alguna parte, como allí dice Isaías el capítulo 49, Israel ha de volver a su tierra. Israel dice en su corazón, apártate para que yo more en mi tierra. Obviamente entendemos de que geográficamente Israel hoy día está en un espacio reducido comparado, y viendo que Israel día a día están retornando, ¿no es cierto?, judíos hasta su tierra, vemos que la tierra cada día se hace más estrecha, cumpliéndose lo que dice Isaías. Entonces, en algún momento entendemos que Israel también va a ir ampliando sus límites, llegando a los límites que Dios en un principio le diera allí en esas promesas en el libro de Génesis. Ya, yo le pediría al hermano que se refiriera un poco a su congregación. Ok, respecto a la congregación israelita, la congregación básicamente centra sus enseñanzas, como lo dice la palabra del Señor, en este libro santo, en la palabra inspirada, la Biblia, que ya bien sabemos todas las corrientes religiosas, sabemos que es un libro que vino por voluntad divina, pero Dios tomó los hombres como los profetas y los apóstoles para
que escribiesen, ¿no es cierto?, aquella que es la voluntad de Dios. Me quiero centrar en un texto que es al final del capítulo 2 del libro de Efesios, cuando el apóstol Pablo dice y escribe: edificados según el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa es nuestra enseñanza y ese es nuestro camino. Nosotros basamos nuestras enseñanzas, los pensamientos, las ideas, la doctrina, la forma de cómo se lleva la iglesia en este tiempo. Creemos y entendemos que debe ser según las enseñanzas de los profetas, el Antiguo Testamento, y las enseñanzas de los apóstoles, el Nuevo Testamento, y siendo la base principal de esta edificación que es nuestra vida espiritual, que es la vida de la iglesia, Jesucristo mismo, como allí dice al final del capítulo 2 del libro de Efesios. Esa es nuestra enseñanza, esa es nuestra base principal. De ahí vienen obviamente las doctrinas y qué es lo que hacemos diariamente y qué es lo que es parte de la vida de cada uno de los integrantes de la congregación. Bien, muy agradecido. Usted, estimado televidente, puede irse configurando su propia opinión con respecto a lo que estamos hablando. Le voy a ofrecer la palabra de inmediato a nuestro pastor, el hermano Francisco Ulloa, para que él entonces se dirija también a estos dos aspectos. Cómo ve la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto, la situación del Israel de hoy día, y algunos puntos básicos sobre el aspecto doctrinario, sin entrar, por supuesto, de inmediato en detalle, que los veremos en la segunda parte del programa. Tengan la bondad, hermano. Bien. Bueno, a mí en particular, ¿no?, me es grato estar con mi hermano Abner. Nos conocimos hace 20 años, por supuesto hay una diferencia de edad entre ambos, pero lo conocí cuando era un joven dirigente de la juventud de la iglesia israelita. Por eso la invitación y tenerlo acá es muy grato. Las palabras que él dijo respecto a la iglesia, voy a empezar por ese lado. Yo creo que nuestros televidentes la han oído muchas veces y vamos a invitar, si Dios así lo quiere, en un futuro próximo a más dirigentes, y ustedes se van a encontrar con que están en una rama, estamos invitando a una rama de personas que no pertenecen a la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto, pero nos une esta gran cosa que es la palabra de Dios. Y así esperamos nosotros que pueda ser en el futuro, porque yo digo, cualquier persona que haya leído, por ejemplo, Juan capítulo 17, y lo ubicamos históricamente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que eran los últimos días del Maestro, y él rogaba a su Padre y le decía: Padre, como tú y yo somos una cosa, yo te ruego que estos también sean una cosa. Y gracias a Dios podemos tener noción de varias iglesias, de varios grupos, de familias en diferentes partes del mundo, porque esa es la información que tenemos nosotros. Hay grupos de personas que están reconociendo cuál es la verdadera doctrina y damos gracias a Dios por eso. Ahora, lo que tiene que ver con la nación de Israel, yo he acuñado a través de mi vida un principio: Israel es la firma de Dios en la tierra. Nadie puede negar la trascendencia de la manifestación de Dios en esa nación. Si siquiera nosotros miramos los propósitos de la sociedad, por retroceder algunos pocos siglos atrás, podemos pensar, por ejemplo, cuando eran corridos en toda Europa y obligados a renegar de su fe. Cuánto sufrimiento para ellos. Cómo la gente que identifica a Israel desde 1948, cómo no recordarse el gran espanto que ocurrió con los veedores de los aliados cuando llegaron a los hornos crematorios, que tenían, dice, 40 centímetros de grasa humana en sus paredes, de mujeres, de niños, de hombres, de ancianos, judíos, que murieron en la locura de exterminar al pueblo de Dios. Entonces, nos hemos encontrado con esta curiosa situación que ahora, para muchas personas, seguidores de la fe, no reconocen a la nación de Israel como el pueblo de Dios, y se dicen ellos que son el pueblo espiritual de Dios. Sin lugar a dudas que las personas que a través de la misericordia de Dios nos hemos allegado
a la Sagrada Escritura, la revelación de Dios, y conocemos la verdad, somos integrados al pueblo de Israel, pero la palabra del apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, dejó muy establecido cuando él dice, por ejemplo en Romanos capítulo 11, en el versículo 25, yo no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles, y todo Israel será salvo, como está escrito. Entonces, aquí no hay ninguna vuelta que dar, ¿no es cierto? Este es el pueblo de Dios. Y esto lo deja claro, establecido la palabra de Dios cuando se puede leer todo el capítulo 11 del libro romano, de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Nos damos cuenta de que Israel tiene una función grande que cumplir. Ahora, si bien es cierto la forma en que Israel comenzó su reestructuración en el ámbito político universal, fue con conclusión de los hechos que se dieron en la Segunda Guerra Mundial, pero no nos olvidemos, por ejemplo, del capítulo 37 del libro de Ezequiel, cuando Dios llama al profeta y le dice, mira, este campo, y habla a este campo lleno de huesos, y porque estos huesos vivirán, y él les habló, y los huesos empezaron a juntarse, dice, el uno con el otro, y se cubrieron de nervios y de carne. Bueno, esa es la profecía del momento en que Israel iba a volver a ponerse de pie, cuando nadie pensaba en eso. Pero si nosotros pensamos, por ejemplo, los momentos críticos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaban los judíos famélicos, yo me acuerdo de un soldado así, entre comillas, judío, que medía 1,79 m y pesaba 45 kilos, y él tenía que defenderse frente al ejército de los árabes, que eran 100 millones de árabes, y ellos no alcanzaban a ser 450.000 personas. Entonces, ¿cómo no ver ahí? Ahora, por ejemplo, la situación de Israel en la actualidad está puesta en la Sagrada Escritura. Dice, porque yo pondré, dice, a Jerusalén como piedra de tropiezo para las naciones del mundo. Eso es lo que está pasando ahora. Nosotros sabemos que ahí en el Medio Oriente se gesta todo el capítulo final de la humanidad. Entonces, y naturalmente la mesa del conflicto es la nación de Israel. Eso no le lleva ninguna duda. Y los ojos del mundo, basta leer las noticias. Ahora la gran preocupación, tenemos grandes líderes mundiales, por ejemplo, como el presidente de Irán. Su gran sueño es que Israel desaparezca del mapa. Y no tan solo, están ahí los palestinos, están los sirios, y están naciones que fueron amigas de Israel y que le han vuelto la espalda por esa misma causa. Entonces, esa es la situación, y eso es lo que conmueve ahora, en este mismo instante, a todo el mundo. Entonces, si bien es cierto, Israel está viviendo ahora una situación socialmente precaria por estar el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de la revelación de la palabra de Dios, en medio de un sistema político religioso absolutamente contrario a la voluntad de Dios, es una situación crítica. Ahora, las personas que dicen, por ejemplo, de que Israel no tiene nada que ver ahora, que ya pereció, bueno, no se olviden de la palabra del Nuevo Testamento, del apóstol Pablo. No se olviden de la carta de Juan a la iglesia en la escritura del libro del Apocalipsis, cuando dice que viene ya el mal sobre la tierra, dice, pero aquí hay un ángel que hace parar toda la situación, y dicen, no hagan nada todavía a la tierra, ni a los hombres de la tierra, hasta que sean señalados, dijo Dios. Y dice ahí, el pueblo de Israel, dice 144.000, un número simbólico, por supuesto, que representa a toda la nación de Israel, no que sean 144.000 personas, sino que el símbolo, la simbología del número perfecto, Israel primero, ¿no es cierto? Y después la iglesia de Dios, extraída de todas las naciones y lenguas. Entonces, esa es la situación. Israel está absolutamente vigente delante de Dios, aunque en este minuto están, para que nosotros podamos entender la verdad, están, dice, con sus ojos vendados. Entonces ellos no comprenden lo que está pasando, no comprenden y no aceptan al Señor Jesucristo, no aceptan su muerte, su resurrección y el camino nuevo que Él nos enseñó a nosotros, los gentiles, no lo aceptan. Pero lo que hizo la iglesia verdadera, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, de ninguna manera la iglesia se apartó del tranco de los judíos. Sí, esa es una verdad. Así nació la iglesia.
Y estas leyes son leyes que le fueron entregadas al pueblo de Israel. Ahora, si piensan que esto es una novedad, pueden leer. Pablo en el libro de Hebreo y el profeta Jeremías, he aquí que vienen días que haré, hice un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con vosotros, porque bien que invalidad, pero dice una cosa, daré mis leyes. O sea, no habla de dar nuevas leyes. Y la iglesia apostólica no tuvo nuevas leyes. Cuando leímos ellos dos, la iglesia ahí celebrando el Pentecostés, en fin, y toda la fiesta solemne, a través de la historia de la iglesia resumida en el libro de Hechos. Eso es lo que puedo. Es muy interesante, yo pienso que no solamente para nosotros predicar acerca de nuestra fe, sino para usted, estimado televidente, para usted, dirigente de otras denominaciones religiosas, que ponga atención y escuche lo que estas iglesias plantean, por la sencilla razón de que estamos acercándonos a tiempos críticos en cuanto a la doctrina se refiere. El hermano Salazar precisamente hablaba del asunto de la doctrina. Entonces a mí me gustaría que nosotros entráramos a analizar pausadamente este tema por la sencilla razón de que ¿qué es doctrina? Entonces, ¿cómo interpreta la Iglesia Católica la doctrina? ¿Cómo interpreta la Iglesia X la doctrina? Todas las iglesias tienen sus propias doctrinas. Sin embargo, de acuerdo con lo que han enseñado aquí y nos han señalado ambos pastores, hay una doctrina establecida por Dios. Y esa es la doctrina que nosotros predicamos y que instamos al resto de las congregaciones evangélicas, protestantes o como se llaman, a que revisen sus principios de acuerdo a lo que nosotros planteamos. Y si hay alguna diferencia, aquí hay un lugar abierto para poder conversarlas delante del público. Voy a ofrecer al hermano Amnén nuevamente la palabra para que él, nos introduzca en el tema y plantee las situaciones desde el punto de vista de la congregación israelita. Pero me voy a permitir antes leer un pasaje que está en Juan capítulo 4, en versículos 22, 23 y 24, que dice lo siguiente. Se trata de la conversación que tenía nuestro amado Salvador con la mujer samaritana. Yo les pido por favor que nos fijemos en el tiempo que fue dicho, las situaciones que fueron dichas y enseguida ambos pastores podrán, complementar la situación. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios bendiga su santa palabra, su santo verso, y enseguida entonces vamos a entrar a analizar el punto de la adoración. El culto de adoración es, de acuerdo con lo que dice la santa palabra, correcto cómo se maneja en el día de hoy, o hay un orden establecido a través de la santa palabra con respecto al culto de adoración. Entonces ofrezco la palabra a ambos hermanos, empezando por el hermano Salazar. Tenga la onda, hermano. El tema, cuando ya nos referimos al punto de la adoración, un tema nos lleva a otro finalmente. Entender lo que ya se ha explicado o se conversaba en relación a Israel, el protagonismo que ha tenido Israel a través de toda la historia, la participación que tiene Israel, cómo está Israel hoy día. Pero allí la palabra citada en Juan 4, ¿no es cierto?, como bien leía nuestro hermano, porque la salvación viene de los judíos. Eso se lo dice el Señor, ¿no es cierto?, a una mujer que es extranjera, una mujer que no es del pueblo de Israel. Y eso sigue repitiéndolo la palabra del Señor. Ahí yo quiero citar lo que dice el primer capítulo del libro de Hechos. Cuando el Señor Jesús, poco antes de irse, ¿no es cierto?, le dice a sus discípulos, le dice a la iglesia: ustedes quédense un tiempo más aquí. Estaban ahí en Jerusalén, hasta que ustedes sean revestidos del poder. Luego ustedes me serán testigos. Luego ustedes me serán testigos. En Judea, ¿cierto?, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
el testimonio. Ustedes me serán testigos. Ustedes serán testigos de la obra que yo he hecho. Ustedes serán testigos de las palabras que yo he dicho. Ustedes serán testigos de las enseñanzas que yo he entregado. Eso es ser testigo de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dijo que la doctrina que Él hacía saber no era de Él, sino era del Padre. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que está viendo Jesús a sus discípulos, a la iglesia de este tiempo? Que la iglesia sea testigo, que la iglesia testifique, que la iglesia informe, predique, hable, viva conforme a la doctrina del Padre, porque ni siquiera era de Cristo. Ahora bien, cuando Jesús dice la salvación viene de los judíos, entonces hay que ir justamente a cómo servía, cómo enseñaba, cómo vivía, cuáles eran las costumbres en los tiempos de Cristo, y antes de Cristo, por cierto. Porque estamos claros que hoy día Israel, como ya decía nuestro pastor Francisco Ulloa, Israel hoy día vive cegado. Pablo lo dice ahí en el libro de Romanos 11, ha tropezado para que cayesen de ninguna manera, pero su ceguera, su sordera ha sido un beneficio para nosotros. Y termina el capítulo, como ya se citó, luego todo Israel será salvo. La bendición de Dios, Dios nunca se ha olvidado de Israel. Isaías lo dice, ¿olvidará la mujer el hijo que parió? Capítulo 49, no, yo te tengo esculpida en mi mano, le dice el Señor. Entonces, ahí hay que volver a la historia bíblica, ahí hay que volver cómo Dios le entregó. También se citó lo que dice la palabra del Señor en Jeremías 31, Hebreos 8 y capítulo 10 también. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel en la tierra de Judá. Dios todos los pactos los hizo con Israel. No ha hecho ni un pacto con el mundo gentil, que somos todos aquellos que no somos de origen judío. Dios jamás ha hecho un pacto con el mundo gentil. Dios jamás ha hecho un pacto con la iglesia cristiana tampoco. No, con ninguno de nosotros. Lo hizo con su pueblo. A ellos le entregó. ¿Y en qué consistía el pacto? En que Él era Dios y nosotros sus hijos. Daré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Antes estaban escritas en tablas de piedra, pero ahora el pacto que venía era leyes en el corazón y en la mente. Cristo lo dijo en el gran sermón del monte. Oíste que fue dicho, no matarás. Mas yo digo, el que odia ya se transformó en homicida. Entonces, podemos ver allí que Dios realzó, dignificó, engrandeció lo que venía desde antes. Y para hablar de la adoración, que es la forma de cómo debemos servir a Dios, en otras palabras, la forma, porque eso le dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque viene de nosotros. Hay que ir a más atrás, capítulo 4 del libro de Éxodo y capítulo 5, cuando Moisés tiene que enfrentar el proceso de liberación de Israel cuando estaba allí cautivo por el pueblo egipcio. ¿Qué dice la palabra del Señor al final del capítulo 4? Dirás a Faraón, está hablándole Dios a Moisés allí, deja salir a mi pueblo, Israel es mi primogénito, es mi hijo amado, deja salir a mi pueblo para que mi pueblo me sirva. Otras versiones dice, para que mi pueblo me adore. Entonces, servir a Dios es la adoración. Y en el capítulo 5, el primer versículo, vemos que Moisés y Aarón ejecutan la orden que Dios le había dado ahí, ya citada, y dice que Moisés y Aarón entraron a la casa de Faraón, al palacio, y dijeron lo que el Señor le había mandado que allí mencionara ante Faraón. Israel es el primogénito y Dios quiere que su pueblo le celebre fiestas, dice. Allí entonces vemos un paralelo, vemos una demostración clara en la palabra de Dios, no en lo que opina la iglesia. Porque finalmente, mis queridos amigos y hermanos que nos escuchan, entendemos nosotros que más que hacer la voluntad de la iglesia, los hijos de Dios que están diseminados por toda la tierra tienen que buscar hacer la voluntad de Dios, como Jesús también así dijo, mi doctrina no es mía. Entonces allí vemos a Moisés, deja salir a mi pueblo para que mi pueblo me celebre fiesta. Muy bien, vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa, y enseguida entonces nuestro hermano pastor Francisco Ulloa va a entrar a analizar también parte de este tema. Junto al río de Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sion
nuestras arpas al colgar, los captores pedíanos, cantad un cántico de Sión. ¿Cómo podríamos cantar en esa tierra de aflicción? Pierda mi diestra su destreza, se olvidara Jerusalén. Si de ti no me de acordar, dejé mi lengua de hablar, mas siempre fue un gran placer recordar tus ríos, oh Sión, pues de aliento fue a nuestro ser pensar en ti nuestra nación. Contra los de Edom recuerda cuando así dijeron, oh Dios, a Jerusalén arrasar, destruirla, con ella acabar. Oh tu hija de Babel, que a tu ruina veloz vas, sea feliz quien te pague a ti el mal que nos hiciste. Estamos de vuelta, muy agradecidos por la atención que vosotros prestáis, y entonces habéis escuchado ya la opinión de nuestro hermano Abner Salazar Díaz, ¿no? Y ahora vamos a escuchar la opinión referente al tema de nuestro pastor Francisco Ulloa White. Bueno, yo pienso de que el gran problema del mundo cristiano es haber creado una religión falsa, fácil, porque esto partió, digamos, desde el nacimiento del cristianismo, entre comillas, no el crecimiento del cristianismo verdadero, sino del cristianismo moderno. ¿Por qué digo eso? Porque la única manera, por ejemplo, de que el Imperio Romano lograra juntar la fuerza, que era el cristianismo que estaba absolutamente dividido en el tiempo de Constantino, era, digamos, hacer un evangelio fácil, un cristianismo fácil que entrara mucha gente, y eso significaba facilitar lo que era el concepto de la religión verdadera. Cuando el Señor habla con Israel y dice, y seréis santos. Ese era, o sea, apartado absolutamente de las costumbres del mundo. Y eso es lo que ahora nosotros tenemos que analizar. Porque se dice, por ejemplo, de que el cristianismo está fundamentado en la fe de Abraham. Pero, ¿en qué demostró la fe de Abraham? Cuando leemos, por ejemplo, el capítulo 26:5 del Génesis, dice, y Abraham oyó mi voz, guardó mis preceptos, mis estatutos y mis leyes. Entonces Abraham guardó las leyes de Dios, y eso a él le sirve. Ahora, ¿cuál es la importancia del culto de oración? Porque ¿para qué nos vamos a referir a las 613 leyes que son el contenido de los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura? No nos referimos ahora al concepto de la ley de la adoración, porque estamos fuera de los términos de Israel. Entonces ahí, cuando habla Dios en el capítulo 23 de Levítico, dice claramente, habló Jehová, Dios, a Moisés. O sea, aquí, en primer lugar, quien habla es Dios. Dice, estas son las santas convocaciones, las cuales, dice, convocaréis, dice, habla a los hijos de Israel y dile las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, estas serán mis solemnidades. Y aquí empieza un ordenamiento de la adoración, pero un ordenamiento que está absolutamente ligado a la historia de Israel. Porque cuando Dios le dice, por ejemplo, a los 14 del mes vosotros sacrificaréis la Pascua y marcaréis, dice, los dinteles de las puertas de la ventana de vuestros hogares, ¿no es cierto? Y el ángel de la muerte va a pasar y va a ver la sangre, dice, y va a saltar esa casa, Pesaj, Pascua. Entonces, la Pascua para el pueblo de Israel significó una cosa grande. Ellos fueron salvados de la muerte. El apóstol Pablo, respecto a nuestro Señor Jesucristo, dice, y Cristo, dice, es nuestra Pascua, que por nosotros fue sacrificada. Entonces, su sangre nos libra a nosotros de la muerte. ¿De qué muerte? Porque vosotros, dicen, estáis muertos en delitos y pecados. Entonces, se entrama la historia de la evidencia de Israel con la ley de Dios. Porque después, cuando, por ejemplo, después de la Pascua viene la fiesta de los Ácimos, en la lectura del capítulo 23,
Pero ¿qué son los ácimos? Los ácimos son panes sin levadura. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿qué es lo que estaba diciendo Dios simbólicamente? Vosotros habéis vivido aquí y habéis comido y habéis subsistido olvidando las leyes de Dios. El pan que habéis comido es pan de pecado porque transgresaban las leyes de Dios estando cautivos en Egipto. Entonces dice, ahora están los ácimos, porque ahora vosotros tendréis un pan que os proveerá Dios y no tendréis que pecar para obtenerlo. Entonces esa es la situación. Entonces los ácimos significan eso. Y después venía la fiesta de Pentecostés, ¿no es cierto? Entonces son cosas que tienen que ver absolutamente con la liberación del pueblo de Israel. Cuando le habla, por ejemplo, de lo que se llamaba el Homer de la ofrenda Mesías, ¿de qué le está hablando? La presentación de la primicia delante de Dios. Israel fue una primicia delante de Dios. Fue la primera nación que fue reconocida como los hijos de Dios, cuando luego de atravesar el Mar Rojo, ¿no es cierto? Ellos verdaderamente fueron una nación libre, hecha por Dios. Y eso es lo que la gente dice. Una vez me decía una persona, pero ¿cómo va a ser justo Dios? Me decía, que elige entre todas las naciones a Israel en desmedro de los demás. No, Dios no eligió todas las naciones. Dios formó una nación, porque su raíz, ¿no es cierto?, que era Abraham y Sara, no tenían capacidad natural de tener hijos. Entonces Dios le proveyó un hijo y de ese hijo vino la simiente. Entonces Dios no eligió la nación de Israel entre las otras, sino que Él formó una nación para Él. Ahora, Israel quebrantó el pacto, ¿no es cierto? Pero dice que Él no se muda de su promesa. Israel vuelve. Ahora Dios le entrega el Espíritu Santo, el mismo que tenemos ahora nosotros, los hijos de Dios, y con el cual podemos dilucidar lo que es verdaderamente. Cada uno de estos eventos, sábado, Pascua, Pentecostés, trompeta y expiación y cabaña, son una línea. Son una línea que definitivamente fue marcando la historia del pueblo de Israel. La Pascua, libres de la muerte; los ácimos, libres del pecado; Pentecostés, la data de la ley; las trompetas, la caída de los muros de Jericó, y por ende, ¿no es cierto?, el perdón de la falta que había cometido delante de Dios, el ayuno de la expiación, y después el derecho a entrar a la tierra prometida. Y cuando habla después, el apóstol Pablo dice, cuando ellos entraron a la tierra prometida, este no es el reposo que está simbolizado en el sábado santo. Entonces queda la promesa de que todavía hay un reposo para el pueblo de Dios, porque el sábado santo, que la gente tanto denigra y desprecia, representa precisamente eso, representa el reposo eterno que tendremos nosotros con nuestro Dios. Y para la iglesia es la misma historia. Si nosotros sacamos la cuenta, Faraón, Satanás; Egipto, el mundo. Ahí está la iglesia. Con un cordero muerto se provee la libertad de Israel. Con el cordero que era nuestro Señor Jesucristo muerto se provee la libertad de la iglesia para Dios. Y así, al sonido de la séptima trompeta, nosotros vamos a tener el encuentro con nuestro Dios. Y eso señala que nuestros pecados han sido perdonados y que podemos entrar ahora al reposo. Entonces está todo escrito en la Sagrada Escritura. Ahora, ¿por qué nosotros? ¿Cuál es la confusión de la gente? La estructura de la ley. Porque durante el primer pacto, la ley tenía una forma que era clara. Dice, tenía el primer pacto, explica el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 9, dice, reglamento de culto, que era una cosa, y tenía santuario mundano. ¿Cuál era el reglamento de culto? Las leyes que acercaban a los individuos a Dios. Porque cuando Dios dice que crea el sábado, yo siempre lo he dicho esto de forma más o menos jocosa, cuando Dios crea el sábado, no crea el sábado para que el pobrecito hombre descanse, porque el hombre ojalá descansara siempre. Si lo que hizo en la creación del sábado es que el hombre no se olvide de Dios, porque los negocios, las necesidades, todo hace que el hombre se centre en su trabajo, en ganar dinero, en obtener más, en fin, y se olvide de Dios. Entonces ahí está el sábado, para recordarle, para que pare de todas sus actividades, para que se dé cuenta de que él no va a llegar a la meta de la felicidad y de la paz. El sábado es la forma de que se acerque a Dios, porque ese es el camino verdadero. Entonces la gente no entiende la estructura de la ley, cree que la ley de los sacrificios por el pecado y el reglamento del culto son una sola cosa, y ese es el error de ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que explicarle, y queremos explicar, y queremos conversar con nuestros estimados televidentes. Y si estamos equivocados, el propósito, yo siempre lo he dicho aquí, si estamos equivocados, si estamos nosotros enseñando algo que esté contra la Biblia, estamos abiertos porque queremos salvarnos.
Y hay gente detrás de nosotros que no queremos que se pierda porque nosotros seríamos culpables si estamos enseñando mentiras. Pero el propósito nuestro es enseñar lo que dice la Sagrada Escritura. Ahora, por ejemplo, la historia de la iglesia está aquí, en el libro de Hechos. Esto es lo que ellos hicieron. ¿Cuándo celebró la fiesta de Pentecostal, la iglesia pentecostal, o la iglesia adventista, o la iglesia guadalajara? ¿Cuándo celebran ellos? Conmemoran la muerte del Señor Jesucristo. ¿Cuándo conmemoran el día de las trompetas? ¿Qué viene ahora? ¿En qué mes bíblico estamos? ¿Qué ordenanzas hay para este mes? ¿Lo ha enseñado eso el pastor? Esas son las preguntas, porque eso está escrito aquí, y la palabra de Dios es la revelación, para que nosotros también alcancemos la felicidad. ¿Y cómo la vamos a alcanzar si no se le explica esto a la gente? Esa es mi opinión al respecto. Aquí. Hermano, sí, mi querido hermano, nuestro pastor citaba precisamente en algunas conversaciones que, bueno, siempre uno está teniendo este tipo de conversaciones con personas de distintas tendencias religiosas. En alguna ocasión alguien me decía a mí, no es que las fiestas de los tabernáculos o la fiesta del Pentecostés son fiestas como para nosotros los chilenos el 18 de septiembre, pero la palabra de Dios encabeza diciendo en el Levítico capítulo 23, estas son mis fiestas, dice Jehová, son fiestas santas, dice, o sea, son fiestas de Dios. Ahora, nos hablaba, ¿no es cierto?, que todas estas fiestas tienen una relación con el acontecer histórico de Israel. Muchas de ellas tienen una relación, ¿no es cierto?, pero estrecha con todo el pasar de Israel hacia la tierra, hacia la liberación. Y también Pablo lo recalca, y yo quería ahí tocar lo que dice Colosenses, el apóstol Pablo habla y dice que las fiestas también tienen un sentido de anunciarnos lo que va a venir en el tiempo futuro. Yo me atrevo a decir, por la palabra del Señor, mientras nosotros dejemos fuera en nuestras conversaciones, en nuestro estudio, en la doctrina de la iglesia, a Israel, dejemos fuera el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, dejemos fuera las fiestas santas, el culto de adoración a Dios para estos tiempos, lo más probable es que todo lo que hablemos acerca de lo que va a venir, el futuro profético que interesa tanto a las iglesias, creo que vamos a andar muy lejos de lo que realmente la Biblia nos está anunciando. Bien, entonces tenemos que seguir hablando sobre el tema de la oración. Yo creo que en este caso también podría nuestro hermano Pastor Francisco Ulloa podría agregar alguna situación al respecto. Yo, en términos generales, veo de que la religión no ocupa el lugar, Dios no ocupa el lugar que se merece en las personas religiosas. Entonces, la religión es un asunto que se hereda. Yo soy católico porque el papá y la mamá eran católicos, yo soy evangélico porque el Señor me llamó aquí, o porque estuve enfermo, y en fin. Pero no hay las razones de escudriñar la Escritura, dice la Biblia, escudriñar la Escritura porque en ella me parece que hay reglas eternas. Entonces, cuando estamos hablando de las formas de la religión, nosotros tenemos que entender las cosas que son puntuales. Primero, como se dijo hace poco rato, Jesús era judío. La palabra de Dios testifica en el libro de Nehemías, podemos leer, dice, sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y diste de las leyes santas, mandamientos puros y buenos, dice, y le prescribiste el sábado santo tuyo. Entonces, ahí hay un punto que es esencial, o sea, no hay en ninguna parte de la Sagrada Escritura que diga que la ley la inventó Moisés o la inventó, no, las leyes son leyes de Dios y tienen el carácter eterno. La relación del hombre con Dios debe ser de carácter eterno, es necesariamente, porque el hombre necesita de Dios. Entonces, el asunto es respecto a la forma de la religión, porque la gente no entiende la palabra del Señor Jesucristo cuando Él dijo no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es una advertencia severa y que la humanidad no la ha tomado en cuenta. Porque dice más abajo, y muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y Él les dirá, no os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Entonces, ¿qué es una maldad? La maldad es la transgresión de la ley de Dios. Entonces, personas que transgredían la ley de Dios, profetizan, hacen milagros, eso es lo que está estableciendo la Biblia. Y esas personas no tienen parte con Dios.
Y ahí podemos leer, por ejemplo, Marcos capítulo 7, donde dice, Dios dice, este pueblo dice con sus labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y en vano me honra, esto ya es determinante, en vano me honra, o sea, no sirve lo que ustedes están haciendo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque enseñan como doctrina mandamientos de hombre. Entonces ahora, ¿en qué lugar descendió Dios y le dijo, adoren ustedes de esta manera? Y eso no lo encontramos en la Sagrada Escritura, porque no. Lo que encontramos en la Sagrada Escritura es la ley que la gente no quiere entender. Y la Biblia dice, claro, a la ley y al testimonio. Si no hicieres conforme a esto es porque no le ha amanecido. Si alguno dice que ama a Dios, dice en la carta de Juan, y no guarda sus mandamientos, el tal la ley. Entonces, como lo decíamos anteriormente, la ley estaba compuesta por dos elementos. Uno que tenía que ver con obligar al hombre a no olvidarse de Dios, a estar siempre delante de él, y era una obligación benigna de parte de Dios, porque en eso estaba su vida, en eso estaba que él pudiera cumplir el propósito, que el propósito que dice la palabra, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, Dios tenía un propósito que el hombre llegara a ese nivel de la semejanza. Y la forma de hacerlo era a través de la forma de servir a Dios. Entonces, en el principio, la forma de servir a Dios tenía esos dos elementos, que era el reglamento de culto, que era los tiempos en que debemos presentarnos delante de Dios, y tenía, para la condonación de los pecados, tenía los sacrificios por el pecado. Y dice la palabra de Dios que la sangre de los animales hacía, digamos, esa función durante el primer pacto. Pero venía nuestro Señor Jesucristo, ¿qué sacrificio mayor que la sangre de Cristo puede ofrecer a la humanidad? Ninguno. Entonces ahí quedaron inoperantes. Y nos servían por el elemento principal, como dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10, que no tenían la capacidad de cambiar la mente de las personas. Por eso que ahora venía la ley al corazón de los hombres. Entonces esas son situaciones que nosotros tenemos que hacer. Yo siempre escuché una vez de un pastor, me decía, mira, si un niño de 4 años y otro niño de 4 años pelean, ¿es posible que uno mate al otro? Es posible porque tienen la misma fuerza física o la fuerza física muy parecida. Lo puede empujar, caer al suelo y romperse la cabeza y morir. Pero cuando ya uno de los dos llora, la pelea para. Porque la ley de que él extermine a un semejante está en su corazón y empieza a operar desde el momento. Entonces la ley de Dios está en el corazón de las personas. Ahora, cuando nosotros leemos, por ejemplo, la palabra del apóstol Pablo, Colosas era una comunidad gentil que había conocido la palabra de Dios. Entonces la gente nos molestaba, ¿por qué ustedes guardan leyes judías si no son judíos? Entonces esa preocupación llega al apóstol Pablo y escribe la carta a la iglesia de Colosas en el capítulo 2, versos 16 y 17, lo expresa con toda claridad. Nadie os juzgue por estas cosas, nadie os juzgue por comida, por bebida o por parte de día de fiesta. ¿Qué fiesta? Las fiestas que están establecidas en la Escritura, de día sábado o de luna nueva. Porque estas cosas, dice, son las sombras de lo porvenir. Entonces, cuando nosotros decimos que amamos a Dios, obviamente debemos dar la prueba de que amamos a Dios. Y la prueba de que amamos a Dios es hacer las cosas que Él ha dicho que hagamos. Dice, el apóstol, nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose hablando con su pueblo, refiriéndose a los fariseos, dijo, dice, los fariseos montaron su conocimiento en la ley de Moisés, en la ley que entregó Moisés. Sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos a hacer todas las cosas que ellos dicen que hagáis. Más no hagáis como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Entonces ahora tenemos la iglesia de los apóstoles, que en el capítulo 2 está guardando la fiesta de Pentecostés. Yo pregunto, los pentecostales del mundo, ¿cuándo guardaron la fiesta de Pentecostés? La iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, ¿cuándo lo guardaron? Ahora viene el séptimo mes bíblico, que empieza ahora en el mes de septiembre, de acuerdo a la luna nueva, como era en el tiempo del Señor Jesucristo, y vienen una serie de solemnidades, la fiesta de las trompetas, las expiaciones, las cabañas. Bueno, ya los pastores han dado cuenta a su pueblo que tienen que hacer esas cosas. La gente sabe que vienen ahora la fiesta de Dios. Todos saben que viene el 18 de septiembre y ya hay muchos aprontes para celebrarlo. Y más tarde vendrá el día de pastor. Y más tarde vendrá una serie de días que el mundo
los hombres han creado y han dejado de lado la ley de Dios. Entonces ese es el principio que nosotros tenemos. Cuando hablamos de la Escritura en el libro de Apocalipsis, dice, el pueblo de Dios es el que guarda los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero la gente no quiere conocer los mandamientos de Dios. Entonces yo digo que ese es el punto de que nosotros queremos conversarlo con ustedes, queremos compartirlo con nuestros televidentes. ¿Por qué está mal esto que nosotros decimos? ¿Por qué está mal esto que está escrito en la Sagrada Escritura? ¿Por qué está mal que la iglesia de los apóstoles, muerto al Señor Jesucristo, hubiese seguido guardando el sábado y la fiesta solemne? ¿Por qué está mal eso? Muéstrenlo por favor en la Biblia, porque nosotros también queremos eso. Muchas gracias, hermano Ulloa. El hermano Salazar, ¿quiere agregar algo? Sí, podríamos agregar que quizás la confusión está en todos los lectores de la Biblia cuando tratan de, o equivocadamente se relaciona y se confunde lo que era lo relacionado a las leyes rituales con relación o con respecto a las leyes que tenían que ver con la adoración propiamente tal. Los días que Dios señala en su palabra santa y que los esboza y los relata en Levíticos 23, en todo su capítulo, deja claramente establecido que son fiestas santas del Señor, de Dios, las cuales hay que convocarlas en su tiempo y en ese día hay que hacer santas reuniones, dice la palabra santa de nuestro Dios. Y relata cada una de estas fiestas. En estas fiestas y dentro de estas fiestas habían actos rituales y que Pablo establece ahí justamente en Colosenses, dice ritos que nos eran contrarios muchas veces, esas quedaron allí, atrás. Y muchas de ellas representaban el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. Pero la fiesta en sí, como tal, Pablo lo dice, como ya nuestro pastor mencionaba, en Colosenses 2:16, son una sombra de lo que ha de venir. Entonces, como tales, mientras no llegue el cuerpo, mientras no llegue lo que representan estas festividades, la fiesta tiene que seguir celebrándose. Entonces, hay una equivocación, como ya decíamos anteriormente, en decir que las fiestas son de Israel, que las leyes y las fiestas son de Moisés, porque tenemos que remontarnos mucho más atrás y vamos a darnos cuenta, Abraham siendo un hombre que no era israelita, a quien se le dio la promesa, dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 22, dice que por cuanto oyó obrar mis leyes, mis mandamientos, mis ordenanzas, y obviamente las cumplió. Entonces, las leyes eternas de Dios son eternas, vienen mucho antes de que Israel existiera. Moisés solamente las transmite al pueblo porque Dios así se lo ordena. Por eso los encabezados en cada capítulo dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, dile a los hijos de Israel. ¿Y cómo participamos de esta festividad? ¿Y cómo participamos nosotros? ¿Por qué tenemos que cumplirla? Porque nosotros, como dice Pablo en el libro de Romanos, en capítulo 11, nosotros somos injertados, dice, a esta oliva. Nosotros somos injertados a este pueblo. Pablo también lo dice en Efesios 2, cuando establece que de los dos pueblos, judíos y gentiles, hizo un solo pueblo. Somos sustentados por la misma savia que corre por el árbol original, las leyes eternas. Somos sustentados por el mismo espíritu, dicen esos capítulos. Por tanto, no puede existir esta confusión, que unos sí guardamos y otros no guardamos ciertas fiestas que establece Dios. Sin embargo, a través de los tiempos hemos visto, hasta el año 320 más o menos, el mundo guardaba, la iglesia guardaba el sábado, pero aparecen, ¿no es cierto?, cambios entre religioso y político, cambian las leyes eternas de Dios, cumpliendo también profecías escritas que se iban a levantar poderes para cambiar estas cosas. Sin lugar a duda, Dios nos llama con todo esto a seguir escudriñando. Ya se dijo, si alguno de ustedes, estimados amigos y hermanos, creen que podemos estar equivocados, bien, conversemos. Esa es la idea. La palabra de Dios hay que conversarla porque ella nos va a nutrir y nos va a mostrar el camino. Bien, como ven ustedes, estimadas y estimados televidentes, nosotros no nos guía otro aspecto ni otro centro que no sea que usted medite en lo que Dios le dice a usted. Él está a su puerta y llama. Nosotros estamos a disposición de ustedes para poder ir clarificando aspectos que probablemente, como dijo el hermano Pastor Ulloa, estemos equivocados. Díganoslo. Díganos. Y si no, convénzase de que nosotros, con el favor y la misericordia de Dios Altísimo, tenemos la verdad de su palabra. Ahora bien, a mí me gustaría ya para terminar, porque en realidad nos queda poco tiempo,
que nosotros hiciéramos una aclaración que la explicó muy bien el hermano Ulloa cuando dice la diferencia entre lo que se toma en conjunto, la ley está obsoleta, la ley no vale, y se refieren a la parte ritual de la ley que fue abolida. Lo cual no significa que los 10 mandamientos como tal hayan sido abolidos de ninguna manera, porque nuestro amado Salvador dijo: no he venido a abrogar la ley ni los profetas. Entonces, si usted, amado televidente, si usted, amada televidente, está de acuerdo con aceptar los homicidios, los robos y todo eso, entonces abrogue la ley de Dios. Pero eso no puede ser así, no puede ser así, ni va a ser así. De manera entonces de que nosotros insinuamos de que revisen la forma como usted adora a Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra, adorar en espíritu y en verdad. Los hermanos pastores ambos han señalado de forma muy clara y precisa el significado simbólico que tienen las fiestas solemnes, que en ese tiempo se hacían, digamos, en forma material. Nosotros somos peregrinos en la tierra, tenemos la promesa del reino de Dios, la tiene usted a su alcance y tiene que celebrar las fiestas de acuerdo con lo que la santa palabra de Dios dice. Quiero terminar agradeciendo la atención que nos han prestado y del mismo modo reiterar nuevamente la invitación a que nos visiten en el local de la iglesia que está en la esquina en San Rosendo, en Carrera, esquina de Aníbal Pinto. Y nuevamente les reitero nuestra dirección, la dirección electrónica de la iglesia, que es www.idnp.cl. Cualquiera carta, cualquiera insinuación, cualquiera pregunta que ustedes puedan hacer, la iglesia está a disposición de contestarla. Muy agradecido al hermano pastor Abner Salazar por su participación en este programa. Muy agradecido también en el nombre de la iglesia al resto de los que nos han podido oír. Hasta el próximo sábado, si Dios quiere. Bueno. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.